no violencia puede entenderse como una filosofía o puede entenderse como una forma de actuar. Y en ambos casos siempre trata de trascender lo que es la mera negación de la violencia. Se suele escribir junto para precisamente decir es una forma de acción o una forma de pensar totalmente diferente a lo que es la negación de la violencia. La negación de la violencia sería una acción pasiva, el no hacer, en vez de hacer violencia, no hacer nada. Y la no violencia lo que busca es crear otra línea de acción, luchar contra la violencia sin usar la violencia, o luchar por un derecho o por resolver un conflicto sin utilizar la violencia, buscar puentes de comunicación entre el otro, entre terceras partes y entre todos crear una situación nueva. Lo contrario de la no violencia sería pasividad, lo contrario de la violencia sería pasividad, son formas diferentes de actuar. Esto es muy importante porque a veces se le ha denominado resistencia pasiva o no resistencia, con una señal de pasividad que realmente son totalmente equivocadas, porque la no violencia lo que busca es resolver un conflicto, resolver una situación con otros mecanismos, y hay que estar muy preparado, hay que tener mucho valor, porque muchas veces te enfrentas a violencia de otro tipo en respuesta. Entonces es una forma bastante activa y bastante asertiva de enfrentarse a una situación. La no violencia es efectiva en dos direcciones, y luego sobre todo porque une esas dos direcciones. Una, porque al igual que la violencia es capaz de crear coacción, es capaz de crear coerción. Habría que matizarlo, sería coerción no violenta, ese sería el término. Por ejemplo, cuando todo un grupo de personas, millares de personas se niegan a comprar un producto, pues están coaccionando, o cientos de trabajadores, o todos los trabajadores de un sitio, o una huelga, se niegan a trabajar hasta que no consigan unos determinados derechos. Pues es una forma de coaccionar, de presionar, que tiene tanta efectividad como la podría tener la violencia. Pero además, la no violencia, sobre todo, consigue una legitimidad porque está respetando la humanidad de la otra persona. Entonces, a ojos de terceras personas, no se está viendo una ejecución, un asesinato, un acto de violencia, sino que se está viendo pues unas personas que están luchando por unos derechos, respetando a otras personas. Y entonces juega mucho con ese poder que va a hacer en el conflicto, que va a tener el conflicto esas terceras partes, porque se dotan de poder legitimándose, precisamente respetando la humanidad de otras personas, que es una cosa que no tiene en cuenta la violencia. La violencia muchas veces lanza mensajes al propio grupo, simplemente en mi propio colectivo, diciendo: yo soy capaz de matar tantos enemigos, yo soy el mejor jefe que podéis tener, yo voy a ser vuestro líder. Pero en realidad el otro colectivo lo que está viendo, este no nos está respetando como personas, nos está masacrando porque quiere que estemos dominados. Entonces no vamos a colaborar con él, es nuestro enemigo. Pero por terceras personas también se va a contemplar y van a ver: esta gente está asesinando a esta otra gente y son unos bárbaros. Se hace siempre una valoración moral de la violencia. Por eso también siempre se trata de justificar la violencia, o también de mostrar las pequeñas violencias que pueden tener, todos los tipos de violencia que puede tener el adversario. Muchas veces en un conflicto se trata de legitimarse todo el mundo mostrando violencia del otro y negando las propias. Por eso es tan importante ser coherente y decir: vale, no quiero hacer yo también esa otra violencia hacia la otra parte, porque lo que está creando es un círculo vicioso en el que estamos envueltos todos, además, no solamente ellos, sino también me vuelvo yo también envuelto en ese círculo. En el ámbito interpersonal, pues son formas de afrontar los conflictos, tratando de evitar no solamente ya la violencia, sino reduciendo también la agresividad y tratando de comprender los sentimientos y las necesidades que hay en el otro. Y en el nivel político, pues evitando también todas las múltiples formas de violencia política que hay, desde el Estado, la guerrilla, la lucha armada, el terrorismo, todas esas formas de lucha. Hay otras formas alternativas. En el nivel político es muy importante ver cómo hay formas de acción convencional,
institucionalizadas, que son las normales, las que te llevan, y luego hay otras formas que cuando no puedes conseguir los objetivos, pues buscas otras formas que no siempre tienen que ser violentas, y muchas veces que son organizarse pues a través de huelgas, manifestaciones, que son formas ya que se salen de la acción convencional. El respeto por el otro, por la humanidad de la otra persona, sería un aspecto fundamental en el que se basa el considerarnos esa igualdad. Eso también favorece el diálogo. Al considerar a la otra persona ya igual, pues estás tendiendo una mano para poder dialogar, para poder comunicarte, y mediante acción no violenta, pues también cuando esa otra persona tiene mucho poder, es una institución, es el Estado, es la policía, es una guerrilla, es un organismo con mucho poder, pues también actuando no violentamente en junta, es decir, mucha gente en común, es una forma de dotarse de poder para obligar a ese actor, a ese organismo que no te está dando tus derechos, pues obligarle a que te respete, que te escuche y a llegar a un acuerdo. Es una visión de la no violencia que como es una coacción, pero te obligo a llegar a un acuerdo y a entendernos, te obligo a dialogar, porque estás negándote a dialogar con las personas a las que estás oprimiendo. Sí, es un tema que ha habido muchísimo debate desde el siglo XIX-XX, el tema de la coerción no violenta, si la coerción eso sería parte de la no violencia o no, del pacifismo, si se debe actuar con formas de acción que sean coercitivas o no. Ahí hay una diferencia entre lo que serían los grupos pacifistas, tradicionalmente han ido evitando esa parte de coerción, y otros grupos que no se declaraban no violentos, como era el movimiento obrero o movimientos nacionalistas de algún tipo, que utilizaban la huelga, boicot, tipos de acción más coercitiva, pero que no eran violentos, y eran como las dos líneas por lo que se ha fundamentado las tradiciones de la no violencia, la línea más coercitiva y la línea más persuasiva, que luego uniendo esas dos líneas, pues Gandhi, Martin Luther King y otro tipo de activistas y personajes han ido creando esa idea de se puede llegar a dos cosas, coaccionar para dialogar, para persuadir. Sí, había grupos pacifistas en la República que lógicamente pues tienen una gran crisis con la entrada, pues, con la guerra, y se empiezan a organizar para ayudar sin participar violentamente, para ayudar a la República. Uno de las personas así que más destaca es José Broca, que funda un orfanato y acoge huérfanos de la guerra en el Pirineo, y luego ya tiene que salir con ayuda del pacifismo internacional para salir del país por la represión. Durante la dictadura ha habido también muchos ejemplos de resistencia no violenta, cuando se van poniendo en marcha, organizando los obreros, empiezan a hacer huelgas, empieza a haber un movimiento estudiantil para luchar por la democratización. Esos son todos movimientos, aunque no usaban la palabra no violenta, pero que no pensaban siquiera usar la violencia. También había lucha armada, pero hubo esos pequeños inicios de organización, que fue el movimiento obrero y el movimiento estudiantil contra la dictadura, que fueron democratizando poco a poco el país.